Excelente, pues ya pasaron los 5 minutos. Nuevamente agradecemos a todos que se tomen el tiempo de formar parte de estas sesiones, de estos webinars de Grandstream Networks. Y bueno, iniciando mes, iniciando también nuevo trimestre el día de hoy. Y pues como seguramente vieron en la invitación y seguramente están viendo ya en sus pantallas en este momento, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el análisis de algunos casos de éxito. Es una dinámica que ya hemos hecho en algunas sesiones anteriores y que, pues bueno, ha sido bien recibida, ¿no? El hecho de pues bueno, contarles qué ha pasado con algunos proyectos en los cuales, pues evidentemente se han implementado soluciones de Grandstream Networks de manera exitosa, ¿no? Y platicar con ustedes un poquito, pues cuáles fueron las circunstancias de esos proyectos, cuáles fueron los requerimientos, los retos, ¿no? Qué beneficios se vieron en esos proyectos y por qué se seleccionó la tecnología de Grandstream Networks para, pues bueno, satisfacer esas necesidades o requerimientos que había en ese momento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a realizar esa misma dinámica, vamos a analizar algunos de los casos de éxito más recientes que hemos documentado, ¿no? Y algunos, pues bueno, que ya tenemos en nuestro sitio web para aquellos que no se han podido dar la vuelta y leer las páginas o leer los PDFs que tenemos ahí. Pues bueno, el día de hoy vamos a desmenuzarlos un poquito y por supuesto vamos a tener también nuestra ya rutinaria sesión de preguntas y respuestas para, pues bueno, poder obviamente contestar cualquier duda que surja, de lo que vamos a comentar el día de hoy. Nos acompaña en esta ocasión Raúl Salas, que seguramente también será conocido ya para muchos, ¿no? Raúl es parte de nuestro equipo de soporte técnico para América Latina y bueno, él estará al pendiente tanto del chat como del módulo de preguntas y respuestas dentro de la herramienta de IP Video Talk para que pues de esa manera nos puedan hacer llegar cualquier inquietud que tengan y Raúl las va a ir contestando en vivo, ¿no? Se las irá contestando a través de texto y al finalizar la presentación daremos ese espacio de 5 o 10 minutitos simplemente para contestar algunas preguntas en vivo y también recapitular, pues si es que hubo algunas consultas que han sido repetitivas o que hayan sido interesantes, pues bueno, las vamos a recapitular al final, pues para que todos estén en el mismo contexto, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, también saludar, perdón, a todas aquellas personas que nos están siguiendo en este momento a través de la transmisión simultánea en vivo que tenemos en nuestro canal de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica. Les agradecemos también a todos, a todas aquellas personas que nos están siguiendo por allá. Los invitamos a que, pues bueno, vamos a tener una rifa, ¿no? Al finalizar la sesión, vamos a rifar un headset de Grandstream, un GV3000. Entonces, pues bueno, si quieren formar parte de esa rifa, los invitamos a registrarse a la sesión a través de IP Video Talk, porque bueno, esa es la manera por la cual podemos, pues efectivamente registrar su participación. Entonces, les dejamos ahí en el chat de YouTube la liga para que lo puedan hacer y puedan seguir también la transmisión a través de IP Video Talk y puedan también interactuar con nosotros, aunque también, por supuesto, estaremos leyendo todos los comentarios que hagan en vivo en el chat en esa plataforma. Entonces, bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, también nos las pueden hacer llegar por ahí y con mucho gusto estaremos respondiendo y atendiendo a sus comentarios, ¿vale? Entonces, pues bueno, la dinámica va a ser muy parecida a lo que hemos tenido en otros webinars, ¿no? Lo que vamos a hacer es, pues bueno, ingresar todos los registros del webinar, como les decía, pues los registros que se hayan dado a través de la plataforma IP Video Talk, ¿no? Todos esos registros pues serán quienes puedan participar en esta rifa. Vamos a ingresar a todos los participantes en una plataforma, en random.org, para que nos arroje un resultado totalmente aleatorio de esa misma lista y el primer resultado se le hará una pregunta relacionada al contenido de este webinar. Entonces, pues bueno, les recomendamos que pongan mucha atención, ¿no? En las características de los proyectos, los equipos que se están utilizando, los beneficios que se obtuvieron, en fin, que pongan atención al contenido en general para que, pues bueno, si resultan
pues bueno, ese resulta, si resulta en ese primer lugar, ¿no? En la rifa y les hacemos la pregunta, pues que puedan contestar de manera correcta y pues bueno, en ese caso se harán acreedores a ese headset GV3000. Y bueno, en caso de que el participante que sea elegido no se encuentre conectado al webinar o no se sepa la respuesta a la pregunta que haremos, pues iremos tomando los siguientes resultados, es decir, nos iremos con el segundo, el tercero, cuarto, en fin, así sucesivamente hasta que, pues bueno, tengamos una persona que esté conectada y que por supuesto nos pueda contestar de manera correcta la pregunta que haremos. Entonces, pues muchísima suerte a todos los que vayan a participar y entonces, pues bueno, los invitamos, por supuesto, a quedarse hasta el final de la presentación para que no pierdan la oportunidad de ganar este dispositivo de colaboración personal de Grandstream Networks, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar como tal ya con la presentación. Hoy nos vamos a centrar en repasar tres proyectos muy interesantes que, como se darán cuenta, son en tres industrias, tres verticales y contextos totalmente diferentes, ¿no? Cada uno de ellos, inclusive en diferentes países, dos que corresponden a la región de América Latina, que será el primero que revisaremos, que es el de la aerovía de Guayaquil, ¿no? También el de Majestic Resorts, que ese es un hotel, un complejo más bien turístico que se construyó en México y está utilizando nuestra tecnología de comunicaciones unificadas y control de acceso. Y también nos centraremos en este caso de éxito que me resulta bastante interesante, que es de Semilleros de Itana, que es una empresa española, que, bueno, vamos a conocer más detalles a continuación y pues, bueno, ellos están utilizando nuestra tecnología Wi-Fi para poder lograr los objetivos de negocios que tienen planteados. Entonces, esos son los tres proyectos que vamos a revisar el día de hoy. Como les decía, vamos a platicar sobre el contexto, quiénes son, un poquito más de detalle, ¿no? Cuáles fueron los retos en cada uno de estos proyectos, por qué se seleccionaron las soluciones de Grandstream Networks y, bueno, al final alguna que otra conclusión alrededor de todo esto. Entonces, vamos a iniciar primero con el proyecto de la aerovía de Guayaquil, ¿no? Entonces, ese es el primer caso de éxito que vamos a revisar. Este es un proyecto relativamente nuevo, ¿no? Que de hecho se inauguró este mismo año allá en Ecuador, ¿no? Y entonces, pues a final de cuentas consiste en un medio de transporte nuevo para esa ciudad en particular, para Guayaquil, de manera que la gente se pueda mover de un lugar a otro en la ciudad de manera muchísimo más eficiente, sin tener que, pues bueno, estar ahí esperando mucho tiempo por el transporte público tradicional o pues estar en algún embotellamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, inauguraron este método de transporte que consiste pues en esas cabinas que van suspendidas de un cable de acero, ¿no? Y que a final de cuentas, pues bueno, se van moviendo en ambas direcciones, ¿no? Y pues estas cabinas se van moviendo entre diferentes estaciones y entre esas estaciones hay dispuestas 27 torres, ¿no? Hay 27 torres a lo largo de todo el trayecto, que de hecho vamos a ver un poquito más adelante ahí en un mapa para que todos entiendan un poquito más el contexto del proyecto. Y pues bueno, ese medio de transporte, como les decía, pues relativamente nuevo, que se acaba de estrenar hace algunos meses y que pues ya está hoy en día dando servicio a la población de esa ciudad, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el objetivo particular de este proyecto y por qué se necesitó, a final de cuentas, tecnología de Grandstream y qué es lo que estaban buscando? Ellos querían otorgar cobertura Wi-Fi a lo largo de todo el recorrido. Es decir, si tú te subías a una de las cabinas, ¿no? Para pues, transportarte a través de este medio, pues la gente dueña del proyecto quería que pues tuvieras internet, tuvieras acceso a internet mientras te estabas desplazando en una de estas cabinas. Y algo también muy importante era la conexión de cámaras de videovigilancia, ¿no? Ellos querían tener, por supuesto, todo el tema de seguridad muy bien cerrado, muy bien atado, y para lograrlo, pues ponen e instalan cámaras de seguridad en cada una de estas cabinas para asegurarse que pueden estar monitoreando pues cualquier anomalía que suceda durante los trayectos y pues a final de cuentas estas cámaras para poder hacer ese streaming de señales de video
en tiempo real, pues también necesitan esa conectividad, ¿no? Que por obvias razones, ¿no? Y por el tema del movimiento de la cabina, ¿no? Pues no se puede hacer de manera alámbrica. Entonces, pues había que solucionar esos dos temas, ¿no? Primero, la conexión de las cámaras de video, que era imprescindible para poder garantizar la seguridad de los usuarios, y el segundo, pues poder brindar ese servicio de Internet a quien estaba haciendo uso de la aerovía. Aquí vemos algunas características. En promedio, cada tramo entre las torres, ¿no? Hay entre 5 y 6 cabinas en movimiento continuo, ¿no? Cada una de estas cabinas tiene un máximo o puede tener un máximo de 10 pasajeros. Entonces, estamos hablando que entre cada torre, ¿no? Es decir, no en toda la aerovía, nada más entre cada torre. Recordemos que mencionábamos que había 27 torres a lo largo de todo el trayecto. Entonces, entre cada una de esas torres puede haber entre 50 y 60 personas, ¿no? En ese momento que están, pues por supuesto, en movimiento, como les decía, en diferentes direcciones, inclusive, y pues esas personas seguramente tendrán dispositivos móviles que quieran conectar a la red, ¿no? Entonces, pues bueno, por estimaciones de tráfico, se calcula que en cada tramo habría en hora pico 45 pasajeros como máximo, 30 en un sentido y 15 en otro. Entonces, más o menos, pues haciendo esos cálculos, se estima también, obviamente, que cada uno de ellos tendrá un dispositivo móvil, el cual estará utilizando y, pues bueno, estará haciendo uso de los recursos de red. Entonces, pues ese era más o menos el objetivo del proyecto y el contexto total, ¿no? ¿Cuáles eran los desafíos más importantes que se encontraron al momento de realizar la implementación y de estar haciendo el diseño de este caso de éxito o de esta implementación? Pues bueno, habrá alta cantidad de tráfico con aplicaciones de todo tipo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? A final de cuentas, si querían otorgar acceso a Internet abierto a los usuarios de la aerovía, pues bueno, no se puede controlar, no se puede saber si alguien va a estar viendo videos, si alguien va a estar haciendo evidentemente streaming de música, escuchando un podcast, revisando su correo, revisando redes sociales, en fin, ¿no? Hay y dentro de las redes sociales pues hay ahora audio, video, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de tráfico con diferentes aplicaciones que pues ciertamente no querían restringir, ¿no? Y pues bueno, que teníamos que tener en consideración que pues ese tráfico iba a existir y que teníamos que tener los recursos necesarios para poder otorgar el servicio de manera adecuada y que pues realmente fuera funcional, ¿no? Porque cuántas veces no les ha pasado que de pronto llegan a algún lugar público, algún parque, restaurante, cafetería, tal vez tienen acceso a Wi-Fi gratuito, pero los recursos no son suficientes, no tienen suficiente ancho de banda, tal vez los access points no están bien posicionados, no hay cobertura suficiente, etcétera. Entonces termina uno más molesto con el servicio que si no lo hubieran dado, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso era algo que hay que contemplar, ¿no? La alta densidad de usuarios haciendo roaming en poco tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, a final de cuentas, las cabinas se están moviendo constantemente, ¿no? No son usuarios que se van a quedar quietos, conectados a un solo punto de acceso por un tiempo prolongado, ¿no? Y tiempo prolongado, llámese minutos. Es decir, pues, obviamente las cabinas están en movimiento, como ya lo decíamos, todo el tiempo, y los usuarios van cambiando de un punto de acceso a otro de manera constante. Entonces, pues ese era uno de los retos más interesantes y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pues el lograr que la conexión y desconexión de los dispositivos a los diferentes puntos de acceso se diera de manera oportuna, se diera de manera adecuada y que para el usuario final pues fuera totalmente transparente a qué punto de acceso está conectado. Simplemente él pues experimenta una conectividad transparente, ¿no? Él siempre está conectado a la red Wi-Fi y él nunca se da cuenta de que está cambiando entre puntos de acceso. Pero lograr hacer ese roaming en tan poco tiempo, con tantos dispositivos moviéndose de manera simultánea, pues es un escenario muy particular, ¿no? Porque normalmente cuando instalas redes Wi-Fi, ¿no? Y las instalas en una oficina, en una cafetería, en un restaurante, en un hotel, en fin, en cualquier otro medio, ¿no? Que no sea algo de transporte, pues normalmente el usuario va a estar conectado a una misma antena, ¿no? Va a tener relativamente poco movimiento y si es que existe ese movimiento en algún momento, pues tampoco va a ser tan rápido, ¿no? El usuario va a ir caminando seguramente, se va a ir desplazando, va a ir perdiendo
señal o potencia con una antena y entonces habrá otra que si está correctamente posicionada y si se tiene todo configurado de manera adecuada, tomará esa conexión, ¿no? Entonces, el escenario aquí era muy particular y era muy interesante y pues bueno, fue uno de los retos que hubo que contemplar durante la etapa de diseño. Y el último, que está relacionado precisamente al segundo, y ya lo comentábamos, pues la velocidad de desplazamiento de esas cabinas, ¿no? A final de cuentas, pues no es lo mismo ir en una cabina, en una aerovía, que ir caminando y ir haciendo roaming entre dos puntos de acceso, ¿no? La velocidad de desplazamiento de las cabinas es muy superior, ¿no? El tiempo de conexión, insisto, entre esos puntos de acceso o entre el punto de acceso y los clientes Wi-Fi, pues era mucho menor. Entonces había que ajustar las cosas y los parámetros de manera muy adecuada, muy específica para lograr que todo funcionara de manera correcta, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy interesante, insisto, por estos desafíos, estos retos muy particulares que había y que, pues bueno, se lograron satisfacer esas necesidades de manera exitosa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el equipo que se utilizó en este proyecto en particular? Pues bueno, utilizamos por supuesto uno de nuestros puntos de acceso Wi-Fi, en este caso utilizamos el GWN7630LR, ¿no? Tenía características muy particulares este punto de acceso que nos ayudaban precisamente a pues adaptarnos al entorno que se necesitaba en este proyecto. El primero de ellos, pues bueno, por supuesto, era un punto de acceso que puede ser implementado en exteriores, ¿no? Que tiene certificaciones para poder soportar lluvia, altas temperaturas, polvo, en fin, esas condiciones adversas, pues las podíamos absorber, digamos, sin ningún problema a través de este punto de acceso. Y otro de los puntos importantes, pues fue precisamente la distancia de cobertura que estos dispositivos nos ofrecen, ¿no? En el caso del 7630LR, como pueden ver, tiene una cobertura de hasta 300 metros, que más adelante cuando veamos el mapa de las diferentes estaciones, pues van a ver que justamente se adaptaba esta característica a lo que se necesitaba el proyecto. Pero, ¿qué otras características tiene este 7630LR? Bueno, el rendimiento inalámbrico de 2.3 gigabits por segundo. Ya comentábamos que el tema de las aplicaciones y dar acceso a Internet abierto, pues era algo que preocupaba, ¿no? Y entonces, pues se necesitaba un punto de acceso que pudiera otorgar el rendimiento inalámbrico adecuado, ¿no? Tenemos un arreglo de 4 antenas, como pueden verlas en el dispositivo, que en este caso son 4 antenas desmontables exteriores. Las antenas que vienen con el dispositivo son antenas omnidireccionales, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las que se incluyen con este modelo en particular, y se tiene la tecnología de MUMIMO, ¿no? Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Es una tecnología de la cual ya hemos hablado en otros webinars, cuáles son los beneficios que nos ofrecen, y pues a final de cuentas la comunicación en paralelo con diferentes dispositivos, ¿no? Y poder atenderlos y estar enviando y recibiendo información con ellos a través de las 4 antenas, pues sin lugar a dudas permite que más dispositivos estén conectados y que el rendimiento en la red no se vea afectado por esa cantidad de dispositivos, ¿no? Admite cada uno de estos puntos de acceso más de 200 dispositivos, entonces, de acuerdo a las estimaciones que se habían hecho y lo que comentábamos más o menos de los usuarios que iban a estar conectados en cada uno de los tramos, pues era más que suficiente la cantidad de dispositivos que podíamos admitir. De hecho, estábamos pues sobrados por bastante holgura en esta función en particular. Ya comentábamos el tema de las 4 antenas y, bueno, las características avanzadas de seguridad que ofrece el portafolio de networking de Grandstream, por supuesto que ayudaban para garantizar pues tanto el tema de las cámaras, que es importante, ¿no? Por supuesto que es imprescindible que si estamos tocando temas de seguridad, en este caso física, ¿no? Con cámaras que van a estar conectadas a través de estos puntos de acceso, pues bueno, que la red sea confiable, que no sea... que no se pueda atacar, ¿no? Que los puntos de acceso puedan garantizar que el entorno de red sea lo suficientemente seguro como para que, pues, precisamente se confíe la seguridad
de los usuarios a este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, características como el arranque seguro, los certificados digitales, la contraseña predeterminada aleatoria, en fin, todas esas características que juntan los puntos de acceso Grandstream en la serie GWN, pues definitivamente ayudaron a que fueran seleccionados para este proyecto en particular. Como saben, el 7630LR tiene un controlador incorporado, pero también es posible gestionarlo de manera centralizada a través de la plataforma GWN Cloud, ¿no? Entonces, pues bueno, esos fueron los equipos que se utilizaron para este proyecto en particular por las características que se mencionaron previamente. ¿Cuál fue el reto más importante? ¿No? Ya vimos cuáles eran las condiciones y los desafíos, pero bueno, el reto más importante en particular con este proyecto, pues fue establecer las configuraciones para lograr la cobertura total del recorrido, además de limitar la distancia a la que los clientes se quedan enganchados a cada punto de acceso para forzar el roaming entre una antena y la siguiente, ¿no? Entonces, les decía, pues, a final de cuentas, ese movimiento constante, ¿no? Esa cantidad de usuarios, la velocidad a la cual se están moviendo las cabinas y todo esto, era, pues, uno de los puntos más importantes para evitar que los usuarios percibieran un performance en la red no adecuado. Es decir, ¿qué pasaría si yo voy avanzando a lo largo del recorrido, ¿no? Voy en mi cabina, voy con mi smartphone conectado y de pronto me quedo enganchado a la antena que está 3 estaciones atrás, ¿no? Pues seguramente la calidad en la red, ¿no? La transmisión y recepción de datos, pues ya no va a ser la adecuada. La antena seguramente va a estar ya demasiado lejos, ¿no? Y además de que voy a perder seguramente conexión, mientras más me vaya alejando de esa antena, pues evidentemente el rendimiento de red se irá decrementando, ¿no? Entonces, pues era el reto era precisamente ese, ¿no? El decir, ok, ¿en qué momento una antena va a soltar el dispositivo para permitir que se conecte a la siguiente antena? Y esto tenía que pasar múltiples ocasiones durante todo un recorrido, ¿no? Entonces, pues ese era uno de los parámetros que se tuvo que revisar, ¿no? Se tuvieron que hacer inclusive pruebas, pues obviamente subiéndose a una de las cabinas, midiendo la intensidad de la señal mientras la cabina se estaba moviendo, ¿no? Era un reto interesante porque las cabinas no se podían detener. Entonces, pues se tuvieron que hacer mediciones con las cabinas en movimiento y se tuvieron que hacer pues en repetidas ocasiones, obviamente, para asegurarnos que los datos eran los adecuados y, pues bueno, ayudar a nuestros partners, por supuesto, a que pudieran tener la mejor implementación en este proyecto. Entonces, ese fue definitivamente el reto más interesante en este proyecto, lograr ese cambio de un AP a otro de manera oportuna y de manera transparente para el usuario final. Como les decía, ¿no? Para ajustar la cobertura de los equipos fue necesario tomar medidas a lo largo del recorrido. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento de las cabinas hacía que tomar las mediciones pues, fuera complejo. Como les decía, pues no se podían detener las cabinas o ir más despacio. En fin, pues se tiene una velocidad constante de la aerovía, ¿no? De todo el sistema. Y pues de esa manera fue como se tuvieron que lograr estas mediciones, pues para poder poner a punto los parámetros de las antenas, los parámetros de roaming, etcétera, y lograr que se lograra esa experiencia que ya hemos comentado. Este es, por ejemplo, el mapa, ¿no? Y en donde ven cada uno de estos pines o cada una de estas tachuelitas, es en donde hay una torre a lo largo del recorrido. Entonces, si se fijan, inclusive en la aerovía, hay una porción interesante que cruza un río y aquí es en donde hay mayor distancia entre cada una de las torres, ¿no? Si nos vamos a medir exactamente la distancia que hay entre precisamente esas torres que están por arriba del río, pues la distancia aproximada entre estas diferentes estaciones era de hasta casi 300 metros, ¿no? Que es precisamente el rango de cobertura que tenemos en este caso con el GWN 7630LR. Entonces, pues bueno, por eso es que fue una de las características que nos permitió precisamente pues otorgar pues esa cobertura que era necesaria entre las estaciones, ¿no? Entonces aquí se ponía
un punto de acceso, ¿no? Aquí se ponía el otro y aquí obviamente había otro, etcétera. Entonces, pues de esa manera se tenía cobertura de todo el recorrido, ¿no? Entonces, pues bueno, fue algo bastante interesante. Algo que hay que señalar, como pudieron ver en la lámina anterior, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues sí, aquí las distancias son relativamente parecidas, ¿no? Entre las diferentes torres, pero si se fijan en la parte del recorrido que va sobre la ciudad, ¿no? Que va sobre tierra, pues la distancia entre las torres es muy variable, ¿no? No hay una distancia igual o equiparable. Entonces, ese fue otro de los temas importantes. ¿Por qué? Porque no fue algo que simplemente pudiéramos replicar las configuraciones de los puntos de acceso en todas las estaciones para asegurarnos que así iba a funcionar, ¿no? Como la distancia era variable, pues evidentemente la potencia y los parámetros que se tenían que configurar en cada uno de los puntos de acceso también eran distintos, ¿no? Entonces, para asegurarnos, insisto, que esa cobertura y esa experiencia de cara al usuario final, pues se diera de manera adecuada, fue un tema que se tuvo que configurar prácticamente uno a uno, ¿no? Sin lugar a dudas, aunque se tenían que configurar uno a uno los puntos de acceso, el hecho de contar con controladores centralizados, ¿no? Como el controlador embebido en las antenas o en este caso GWN Cloud, pues ayuda a que esos cambios pues se puedan realizar desde una sola interfase, sin tener que estarse conectando a cada uno de los puntos de acceso de manera independiente, ¿no? Y estar, pues bueno, entrando y saliendo, logueándote, deslogueándote, poniendo credenciales, etcétera, sino pues todo poderlo configurar desde un único punto y estar, por supuesto, monitoreando el desempeño de la red también desde un solo punto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue una ventaja que también vieron en el portafolio de networking de Grandstream Networks, que pues no hay que pagar tampoco ni un centavo más por utilizar estos diferentes métodos de gestión para la serie GWN, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un punto también interesante de este proyecto. A final de cuentas, ¿no? Pues después de varias semanas y meses de prueba, ¿no? Se lograron poner a punto puntos, pues sí, las antenas, ¿no? Los access points Wi-Fi, los 7630LR. Por supuesto, el sistema fue sometido a múltiples pruebas, ¿no? Realizadas por el personal de la aerovía, tanto de cara a la parte de videovigilancia, ¿no? Que, como les decía, pues era por supuesto algo crítico, como pues también la experiencia de navegación en Internet que iban a tener los usuarios finales, ¿no? Los resultados, perdón, pues a final de cuentas fueron positivos y hoy en día es una red que está operando, insisto, ya la aerovía es una realidad, es un sistema de transporte que está operando en Guayaquil y que la conectividad se da a través de los GWN 7630 de Grandstream. Todo este proyecto, pues bueno, lo hicimos en conjunto con nuestro partner en Ecuador, con Permonsa Flycom, ¿no? Y bueno, a través de ellos fue como logramos estar presentes en esta implementación. Y bueno, sin lugar a dudas, gracias a su apoyo, disposición y también a su conocimiento tanto comercial como técnico de nuestro portafolio, pues fue que se logró llevar a buen puerto este proyecto, ¿no? Que fue bastante interesante y que, insisto, es un proyecto pues muy reciente, ¿no? La aerovía en realidad se puso en operación hace unos 3, 4 meses más o menos. Entonces, pues bueno, es algo muy reciente y de lo cual pues nos sentimos bastante orgullosos que para un proyecto con condiciones tan particulares, ¿no? Como fue pues bueno, el portafolio de networking de Grandstream pudiera dar los resultados positivos que se esperaban, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el primer caso de éxito que íbamos a revisar hoy, ¿no? Me resultó bastante interesante y por eso es que lo queríamos compartir con ustedes. El segundo caso de éxito que vamos a revisar es, les decía, el de Semillero de Itana, ¿no? Esta es una empresa que, pues bueno, se encuentra en España y también me resulta interesante cómo equipos similares, como van a ver, se utilizaron para esta implementación, pero con un enfoque
y un objetivo totalmente diferente a lo que pudimos encontrar en el proyecto de la aerovía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender un poquito más el contexto de quién es Semillero de Itana, cuáles eran sus necesidades y cómo fue que las atacamos a través de nuestro portafolio de soluciones de networking también en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, Semillero de Itana es un productor de plantas hortícolas con más de 25 años de experiencia. Ellos se especializan en el cultivo de tomates, sandías, pepinos, melones, en fin, diferentes variedades de vegetales. Ellos están, como les decía, ubicados en España y producen más de 300 millones de unidades por año que se distribuyen pues a diferentes tipos de empresas, ¿no? A tiendas minoristas, restaurantes, etcétera, toda la industria, obviamente, que requiere este tipo de insumos, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, para poder producir 300 millones de unidades por año, la cantidad de espacio que se requiere para poder sembrar y cultivar todo esto. Entonces, pues por ahí les vamos dando una pista de lo que se necesitaba en este proyecto en particular de Semilleros de Itana, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo y lo que ellos estaban buscando en esta ocasión? Los trabajadores del invernadero de la empresa utilizan escáneres de códigos de barras, ¿no? En dispositivos inteligentes, es decir, ellos llevan tabletas, smartphones o estos escáneres que te permiten recopilar información y subirla a un sistema centralizado. Eso es ahí en donde está la clave, ¿no? A final de cuentas, estos dispositivos, ya sea que estuvieran corriendo una aplicación o que fueran dispositivos específicos para poder capturar datos, pues se tienen que conectar a un sistema centralizado, ¿no? Subir la información en tiempo real, ¿no? Que eso es lo más importante para poder conocer el estado de los cultivos y el estado de todas las plantas y ver si es que se requiere tomar alguna acción para garantizar la salud, ¿no? de esa cosecha y que, bueno, pues todo el tiempo y recursos invertidos, pues no se echen a la basura y no se pierdan, ¿no? Entonces, por eso es importante, obviamente, que ellos estén monitoreando los cultivos, identificando si es que hay algún problema y subiéndolo todo a una misma plataforma para poder ver si hay algún problema general, si hay algún problema en una zona en particular, en fin, poder detectar todas esas anomalías en caso de que las haya, ¿no? Entonces, pues les decía, esto les sirve para identificar plantas, moverlas, seguir programas de riego, fertilización y demás, ¿no? Y entonces, pues contar con todo esto en una base de datos. Ellos tienen 140,000 metros cuadrados para cubrir, ¿no? Entonces, pues es una zona bastante extensa lo que ellos requerían cubrir con pues, esa señal o esa cobertura Wi-Fi para poder conectar todos estos dispositivos y que sin importar en qué parte de los invernaderos o de los cultivos se encontraran, pues pudieran subir la información, insisto, en tiempo real y conocieran perfectamente bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Ellos tenían puntos de acceso de otros fabricantes, ¿no? Que ya estaban utilizando y que a final de cuentas les estaban dejando mucho que desear en términos de alcance y potencia de señal. Es decir, pues si se encontraban cercanos a donde estaba el punto de acceso, pues seguramente no tenían ningún problema para poder conectar el dispositivo y subir la información, pero conforme se iban alejando, ¿no? Pues empezaban a tener bastantes problemas y había información que, pues, sin lugar a dudas no podían subir y entonces, pues, a final de cuentas, pues la base de datos no se actualizaba de manera adecuada, no tenían los últimos datos en la aplicación y en el sistema que ellos utilizan y pues bueno, a final de cuentas no era funcional el escenario que tenían, ¿no? Los puntos de acceso con los cuales contaban no eran tampoco resistentes a la intemperie, ¿no? Entonces con frecuencia tenían problemas debido al calor y a la humedad que se presentan, pues precisamente en ese ambiente en el cual se tenían que implementar, ¿no? Sin lugar a dudas necesitaban una solución que fuera resistente a la intemperie y que se pudiera implementar en exteriores. Y pues bueno, en aquel momento no contaban con equipos con esas características. Entonces, pues a final de cuentas estaban sufriendo mucho y el sistema y todo lo que estaban utilizando para poder recopilar la información y subirla, pues tampoco les estaba funcionando, ¿no? Y entonces una cosa llevaba a que otros sistemas tampoco fueran funcionales, ¿no? El problema con las antenas que estaban teniendo, a final de cuentas, perjudicaba también el sistema y la inversión que habían hecho en ese sistema, pues tampoco se estaba justificando porque no lo podían utilizar de manera adecuada. Entonces, ¿cuál fue la solución para este proyecto en particular? Aquí decidieron utilizar
otro de nuestros puntos de acceso también para exteriores, pero decidieron colocar el GWN 7600LR, ¿no? Este punto de acceso que, bueno, ven aquí implementado justamente de esta fotografía de semilleros de Itana, ¿no? En donde, pues, este punto de acceso con dos antenas internas, pues les daba la cobertura que necesitaban, y gracias a la carcasa, pues que también es resistente a la intemperie, y como pueden ver aquí, puede soportar hasta 95% de humedad y puede operar en condiciones de hasta 60 grados centígrados, pues era perfecto para lo que ellos requerían, ¿no? Resolvió todos sus problemas al ofrecerles pues esa cobertura de hasta 300 metros por cada punto de acceso, ¿no? Que estando implementados pues en un ambiente con prácticamente nada de obstrucción, es decir, no hay construcciones, no hay muros, no hay en realidad algo que obstruya significativamente la señal, pues evidentemente los rangos ofrecidos por el dispositivo pues se pueden ver muy claramente, ¿no? Entonces, pues justamente esa conexión que ellos estaban buscando en absolutamente todos los rincones de esos 140,000 metros, pues lo pudieron lograr a través del GWN 7600LR, ¿no? Pues bueno, pudieron, como ven aquí, ¿no? Cubrir absolutamente todo el invernadero con menos puntos de acceso. Eso es también importante porque al final de cuentas, ok, tal vez tienes puntos de acceso que tienen menor cobertura, pero entonces terminas haciendo una inversión mayor porque tienes que poner más puntos de acceso más próximos para pues lograr cubrir absolutamente todos los puntos y que los dispositivos que estás utilizando no se estén desconectando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fueron lo que ellos utilizaron. Ya decíamos, utilizaron el 7600LR, ¿no? Este punto de acceso también para exteriores, como les decía, con antenas internas, que soporta más de 400 clientes Wi-Fi conectados de manera simultánea, tiene un rendimiento inalámbrico de 1.27 gigabits por segundo. Si se fijan, aquí los requerimientos eran diferentes. Aquí ellos sabían qué tipo de aplicaciones, qué tipo de dispositivos se iban a conectar a la red, ¿no? Qué tanto tráfico iba a haber, qué tanto intercambio de información se necesitaba. No era un tema de incertidumbre y de no saber qué tipo de tráfico iba a existir en la red, como en el caso de la aerovía, que decíamos, pues los usuarios pueden hacer uso de Internet de 1001 formas, ¿no? En este caso, pues sabíamos cuáles eran los dispositivos, cuáles eran las aplicaciones que se iban a utilizar y se podía también estimar el tráfico que iba a haber dentro de la red. Entonces, pues el rendimiento que ofrecía en ese momento el 7600LR, pues era más que suficiente para las necesidades que se veían, ¿no? La cobertura de 300 metros, que creo que fue uno de los puntos más importantes para lograr que la implementación fuera correcta. Tecnología MIMO también, en este caso con dos antenas, las dos antenas internas, tecnología de doble banda, tanto de 2.4 como en 5 gigas. Y bueno, lo que ya comentábamos, todas las características de seguridad avanzadas, el controlador integrado y también la opción de gestionarse a través de GWN Cloud, ¿no? Por ahí veo en el chat, ¿no? Preguntan si las antenas son omnidireccionales. Sí, en el caso de los puntos de acceso para exteriores, como puede ser, por ejemplo, el 7600LR, sin lugar a dudas, las antenas radian en todas direcciones, pero sí es notorio que en la parte frontal del punto de acceso, la potencia es mayor, ¿no? Y si hay cierta dirección en donde, pues bueno, aquí es en donde se logra el mayor alcance con estos puntos de acceso para exteriores, en particular con el 7600LR. El 7630LR, me voy a regresar unas láminas simplemente para que lo vean nuevamente, pues recordemos que es un equipo que cuenta con antenas externas y estas antenas efectivamente permiten que se pueda radiar de manera mucho más omnidireccional y lograr también esos rangos de cobertura. Entonces, pues bueno, también esos son unos de los puntos que se deben de tomar en consideración cuando estén eligiendo el punto de acceso, ¿vale? Pero bueno, espero que haya quedado respondida esa inquietud. Y bueno, a final de cuentas, ellos decidieron utilizar también la gestión centralizada de GWN Cloud para que todos los puntos de acceso que implementaron para cubrir esos 140,000 metros cuadrados, pues los pudieran gestionar desde una sola interfaz y pudieran ver si había algún problema, si alguno se había desconectado, si alguno, en fin, estaba utilizando un canal no adecuado, cuántos dispositivos se estaban conectando de manera simultánea, el ancho de banda utilizado, todo lo pueden ver desde una sola interfase, ¿no? Desde el navegador web y, por supuesto, también desde dispositivos móviles. Entonces, para ellos,
que en este caso tenía que cubrir una gran extensión de territorio con múltiples puntos de acceso, pues a final de cuentas poderlos gestionar desde una sola interfaz y conocer el estatus de la red, ¿no? De manera muy sencilla, y también cambiar cualquier configuración desde una sola interfase, pues fue sin lugar a dudas un beneficio bastante importante para ellos, ¿no? Y bueno, para aquellos que no conozcan las opciones de gestión de la serie GWN, pues ya saben, ya lo comentamos, tenemos el controlador integrado en todos nuestros puntos de acceso, el número de puntos de acceso que voy a poder gestionar a través de este controlador, pues varía dependiendo del modelo, ¿no? Hay algunos modelos que pueden gestionar 30 APs, hay algunos que pueden gestionar hasta 50 APs, ¿no? Y parte importante, pues bueno, esto no tiene ningún costo adicional. Esta funcionalidad ya viene integrada dentro de la misma interfase web de los puntos de acceso. GWN Cloud, que ya lo mencionamos, pues es nuestra plataforma centralizada y totalmente gratuita, ¿no? No tiene ningún costo que ustedes utilicen GWN Cloud, nuestra plataforma basada en la nube, ¿no? En alta disponibilidad, por supuesto, y no hay un límite en el número de puntos de acceso o en el número de sitios que puedan gestionar a través de esta plataforma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 100, 200, 300, 3000 puntos de acceso, los que sean, los pueden gestionar desde GWN Cloud, y por supuesto también los pueden subdividir en redes y en sitios para que pues la gestión sea mucho más sencilla, ¿no? Si por ejemplo son ustedes alguna empresa, un operador tier 2, alguien que está dando servicios de internet residencial, tal vez en donde no hay cobertura de operadores más grandes, o sin integrador que está vendiendo soluciones de Wi-Fi administradas y tienen múltiples clientes, pues todos los pueden gestionar desde GWN Cloud, dividirlos en diferentes sitios, generar diferentes perfiles que tengan acceso a ciertas redes nada más, ¿no? Es decir, no todos los usuarios deben de tener acceso a todas las redes. Yo puedo configurar que ciertos usuarios solo vean ciertas redes, darle un usuario también al cliente final para que él pueda monitorear nada más cómo están las redes, pero tal vez no pueda hacer cambios, ¿no? Si quiere hacer algún cambio, pues nos tenga que llamar para que nosotros tengamos el control. En fin, es una herramienta muy potente, muy versátil. Si no la están utilizando, los invitamos a generar su usuario, insisto, es sin ningún costo, ¿no? Y simplemente, pues, con que tengan un punto de acceso Wi-Fi de Grandstream, ustedes pueden empezar a utilizar la plataforma, lo dan de alta y lo empiezan a gestionar de manera centralizada y a probar todas las funciones que están disponibles en GWN Cloud, que ese es otro punto interesante, ¿no? Todas estas plataformas y los puntos de acceso se están actualizando constantemente. Entonces, cada X cantidad de tiempo hay actualizaciones importantes, tanto en los puntos de acceso como en las plataformas, y esas actualizaciones no tienen ningún costo adicional. Entonces, ustedes van a seguir teniendo acceso a nuevas funcionalidades, a mejoras en los puntos de acceso, con la inversión que ya hicieron, ¿no? Entonces, sin tener que pagar un centavo más, sin tener que pagar actualizaciones de licencias, sin tener que pagar absolutamente nada, ustedes tienen acceso también a esas mejoras, ¿no? Entonces, pues también es un punto interesante. Y por último, GWN Manager, que para aquellos que no lo conozcan, es, digamos, la versión local de GWN Cloud. Para algunas empresas, para algunas instituciones, para gobiernos, instituciones bancarias, etcétera, de pronto no es tan fácil justificar el tener una plataforma de gestión en la nube, pero requieren esa gestión centralizada. Entonces, GWN Manager es, digamos, una versión de GWN Cloud que puedes descargar también sin ningún costo y que despliegas en un servidor local, ¿no? Entonces, tú instalas una instancia de GWN Manager y ahí puedes gestionar hasta 3000 puntos de acceso que estén dentro de la red, obviamente, y que puedan alcanzar este servidor. Entonces, esas son las tres opciones de gestión que se pueden adaptar a cualquier escenario de implementación. Nosotros les recomendamos, en medida de lo posible, que si pueden utilizar GWN Cloud lo hagan, ¿no? A final de cuentas es una opción, pues insisto, sin costo, sin límite de uso, sin límite de usuarios que puedan generar y que pues les puede traer múltiples beneficios, ¿no? Pero si por algo no la pueden utilizar, pues tenemos el controlador integrado o tenemos GWN Manager. Entonces, esas son las tres opciones de gestión. Y bueno, ese fue el segundo caso de éxito que íbamos a analizar el día de hoy, ¿no? De Itanac. Por ahí estaba viendo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tipos de dispositivos se utilizaron? Normalmente eran tabletas, smartphones, y les decía de estos dispositivos que son escáneres, ¿no? Que se utilizan también mucho en bodegas, en tiendas de retail, etcétera, que te ayudan a estar escaneando información, ¿no? Y a subirlas a sistemas centralizados. Entonces eran, más o menos es el tipo de dispositivos que se estaban
conectando a la red a través de los puntos de acceso de Grandstream en Semillero de Itana. Y el último caso de éxito que vamos a revisar el día de hoy, el de Majestic Resorts, ¿no? Esta cadena hotelera de complejos de lujo que pues hace unos meses decidió abrir las puertas, ¿no? Construir todo un desarrollo, como pueden ver aquí en la fotografía, en México, ¿no? En el Caribe mexicano, y pues sin lugar a dudas necesitaban infraestructura de comunicaciones que les permitiera pues tanto ofrecer servicios a sus clientes como pues poderles otorgar comunicación al staff de manera interna, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a leer un poco más de contexto de este proyecto, ¿no? Majestic Resorts, como les decía, es una marca de hoteles de lujo con áreas exclusivas para adultos, espacios familiares, etcétera. Y como les decía, decidieron abrir un nuevo resort, todo incluido, de 5 estrellas en México, para lo cual debían implementar una solución de comunicaciones unificadas y colaboración, pues por supuesto que estuviera a la altura del resto de las instalaciones y servicios de gama alta que tenían planeados para sus futuros invitados, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue como nació el proyecto para nosotros. A final de cuentas, como les decía, pues había que otorgar comunicación a ese nuevo resort. Una de las necesidades más importantes que tenía este nuevo complejo era, pues bueno, que la solución de comunicaciones unificadas que iban a implementar fuera escalable, ¿no? Que les diera la flexibilidad para crecer o agregar nuevas extensiones, ¿no? Siendo un complejo nuevo, pues ellos sabían que muy probablemente se iban a tener que, pues iban a estar en crecimiento, ¿no? Y que pues tal vez iban a necesitar implementar nuevas extensiones y no solamente las que habían contemplado de manera inicial en el proyecto, pero algo muy importante es que pues no querían tener que invertir en nuevas licencias cada vez que necesitaran activar algo nuevo, es decir, cada vez que necesitaran registrar un teléfono nuevo o cada vez que necesitaran activar una nueva funcionalidad, que eso es muy común en el mercado de comunicaciones unificadas, ¿no? Que para cada cosa que requieras activar, cada cosa que quieras dar de alta, necesites pagar una licencia adicional, y entonces es ahí cuando las implementaciones y los proyectos de comunicaciones unificadas se vuelven en algo, pues en un monstruo prácticamente impagable, ¿no? En cientos, si no es que millones de dólares, inclusive para proyectos grandes. Entonces, pues bueno, eso era algo que definitivamente ellos tenían muy claro que no querían, ¿no? Y que querían evitar a toda costa, ¿no? El que la solución que seleccionaran pues bueno, tuviera esa necesidad de estar pagando licenciamiento constante, ¿no? Y que además de pronto esos licenciamientos tienen vigencias, en fin, es complejo, ¿no? Todo el esquema de licenciamiento que de pronto se manejan con algunos otros fabricantes en el mercado. ¿Quiénes eran nuestros competidores? Bueno, Majestic Resorts tiene su sede en España, y bueno, ellos estuvieron trabajando, por supuesto, en conjunto con las oficinas regionales que tienen en México, y pues a final de cuentas ellos nos estaban comparando en este proyecto en particular con otras 2 soluciones. Estaban comparándonos con la solución de comunicaciones unificadas de Alcatel y también de Cisco, ¿no? Y pues bueno, nosotros estábamos ahí dentro de esa tercia de fabricantes que estaban contemplando. A final de cuentas, pues bueno, decidieron ir, por supuesto, con la solución de Grandstream, debido a que cumplíamos con todas las funcionalidades que ellos necesitaban, es decir, desde el punto de vista técnico, no teníamos absolutamente ninguna deficiencia comparado con las otras 2 marcas, al contrario, ¿no? Éramos total y absolutamente competitivos de acuerdo a lo que ellos necesitaban, y lo más importante, la excelente relación costo-beneficio que ninguna de las otras opciones podía igualar, ¿no? Los esquemas, como les decía, de licenciamiento y los costos upfront que también solicitan esos fabricantes y esas plataformas, pues bueno, eran temas que, pues en este caso, no sé si salían de presupuesto, pero que simplemente no estaban dispuestos a pagar, ¿no? Teniendo opciones viables y que técnicamente satisfacían todas sus necesidades y que pues eran muchísimo más eficientes en ese rubro, ¿no? Y en ese aspecto. Entonces, pues, sin lugar a dudas, eso fue uno de los grandes motores que movió este proyecto en particular, ¿no? El hecho de que, pues, habilitar cientos de habitaciones, cientos, si no es que miles de extensiones para el complejo, pues no fuera algo que se saliera de las manos en cuestión de presupuesto.
Algo también importante que llamó la atención y que nos ayudó a diferenciarnos de otros fabricantes fue el poder integrar la parte de control de acceso a las instalaciones con el mundo de comunicaciones unificadas a través de nuestro GDS 3710, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, como parte de los servicios y de los estándares que tienen en Majestic Resorts, pues es la seguridad, ¿no? La seguridad es muy importante, la seguridad tanto de sus empleados, por supuesto, como de sus invitados, sobre todo. Entonces, ellos decidieron instalar múltiples videoporteros en diferentes accesos del resort para poder estar monitoreando lo que estaba sucediendo y pues el personal de seguridad a partir de ese momento pues podía monitorear y asegurar el acceso a los edificios a través de sus mismos teléfonos IP con solamente tocar un botón, ¿no? Entonces no es necesario tener más equipos, tener más redes independientes, ¿no? No es necesario sumar complejidad a la red cuando puedes hacer esa integración entre el mundo de seguridad física y las comunicaciones unificadas, ¿no? Entonces, con teléfonos IP de escritorio, con teléfonos IP Wi-Fi portátiles, es posible estar monitoreando lo que está sucediendo a través de los videoporteros, activar una alarma, activar una cerradura eléctrica, recibir una llamada, por ejemplo, en el GDS 3710 se puede detectar a través de la cámara hemisférica de 180 grados detección de movimiento, ¿no? Y entonces yo puedo configurar en el videoportero que si se detecta un movimiento en cierta zona y en cierto horario, por ejemplo, que sería raro que se detectara tal vez en un acceso de personal o algo por el estilo, que haga una llamada de manera inmediata a cierta extensión o a cierto grupo de extensiones, ¿no? Entonces, eso se puede configurar para que pues, en el momento en el que se detecte eso, el videoportero haga una llamada a la extensión del jefe de seguridad, por ejemplo, o del encargado de seguridad en turno, y que pues en ese momento empiece a monitorear en tiempo real lo que está sucediendo en ese acceso y pues pueda tener inclusive comunicación a través del speaker bidireccional que tiene el GDS 3710. Entonces, hay muchos beneficios de realizar esta integración y definitivamente fue otro de los diferenciadores que encontró en este caso Majestic Resorts en la solución de Grandstream Networks, ¿no? Esa fácil integración, esa versatilidad y que todo fuera de un mismo fabricante y por supuesto pues se garantizara al 100% la interoperabilidad entre estas soluciones, ¿no? Aquí hay una cita, ¿no? del gerente de sistemas de Majestic Resorts en Cancún, Manuel Merino Rodríguez, nos decía, uno de los motivos principales por los que seleccionamos Grandstream es la simplicidad en la administración y gestión del sistema. Eso también era algo que ellos estaban buscando, ¿no? Que si necesitaban crecer, activar extensiones, activar funcionalidades, cambiar un nombre, cambiar un teléfono de lugar, en fin, lo que necesitaran, que no tuvieran que depender forzosamente de algún tercero. Ellos estaban buscando cierta independencia y pues sin lugar a dudas la facilidad de las interfaces web de Grandstream para gestionar todo esto fue uno de los puntos también interesantes, ¿no? Que los llevó a seleccionar nuestra solución. La interfase permite que nuestro equipo de TI pueda tomar el control de nuestra infraestructura sin mayores complicaciones, con todas las funciones y características que necesitábamos, ¿no? Entonces no se quedó absolutamente nada fuera, todo lo que ellos tenían como requerimiento se cumplió, en este caso a través de la serie UCM, y pues bueno, lograron tener esa independencia y esa flexibilidad y escalabilidad que tanto estaban buscando, que no habían logrado en otros complejos y que, bueno, a raíz de la apertura de este nuevo resort, pues, bueno, se dieron cuenta que nuestra tecnología podía satisfacer perfectamente sus necesidades, ¿no? En el caso de ellos, utilizaron, como les decía, la serie UCM, que para los requerimientos que ellos tenían, por ejemplo, la serie UCM 6300 Audio, ¿no? Esta nueva serie puede ser un candidato perfecto, ¿no? Se soportan hasta 1500 usuarios, es decir, puedo registrar hasta 1500 extensiones
en el UCM 6308A, por ejemplo, que es el equipo más poderoso de esta nueva serie, de la serie UCM 6300 Audio. Tenemos herramientas de colaboración incorporadas en estos PBX IP que les permiten a los usuarios conectarse desde el escritorio, el móvil y teléfonos IP. Entonces, si ellos querían dar extensiones móviles a sus huéspedes o querían dar extensiones móviles al staff que está en constante movimiento, ¿no? Lo podían hacer obviamente a través de teléfonos Wi-Fi, pero también lo pueden hacer ahora a través de la aplicación Wave, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un punto bastante interesante. Totalmente compatible, ya saben, con el ecosistema UCM 6300, que esto nos va a permitir conectar trabajadores remotos y también hacer una gestión remota de nuestros PBX IP y, por supuesto, la configuración y gestión en la nube a través de GDMS. Otro de los puntos interesantes y que los vamos a ver aquí en los principales beneficios, perdón, que tuvo Majestic en este proyecto, pues bueno, fue en primer caso, pues bueno, ellos estaban buscando una plataforma en alta disponibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay opciones dentro del portafolio de Grandstream Networks, en particular en la serie UCM, que te permiten tener pues precisamente estos ambientes en alta disponibilidad y próximamente lo tendremos disponible también para la serie UCM 6300 y UCM 6300 Audio. Entonces, pues bueno, eso es algo que, pues bueno, palomita, ¿no? Check. Después mejoren la experiencia, pues eso también lo logramos. Integración con el PMS, que esa es una de los principales requerimientos, por supuesto, cuando estamos en proyectos de hotelería, ¿no? Que nos podamos adaptar y nos podamos integrar con el sistema principal del hotel, que pues normalmente es el PMS, ¿no? El Property Management System, y pues nosotros tenemos integración ya sea nativa a través de APIs del propio UCM o tenemos también integración a través de terceros que ya tenemos absolutamente probadas y que se adaptan a los principales PMS que hay hoy en día en el mercado. Entonces, pues bueno, eso fue otro de los requerimientos muy importantes con los cuales cumplimos, ¿no? Movilidad para el personal, que ya lo comentábamos, comunicaciones sencillas y la integración con los sistemas de control de acceso, ¿no? Todos estos beneficios y estas características que encontraron en la serie UCM y en los teléfonos y en todo el ecosistema de comunicaciones unificadas de Grandstream, pues bueno, fue lo que nos hizo los ganadores y seleccionados en este proyecto y que pues pudimos implementar de manera muy exitosa. Y bueno, con eso terminamos pues este análisis, esta pequeña recapitulación que queríamos hacer de estos casos de éxito para que los conocieran un poquito más a fondo. Sabemos que de pronto tal vez no han tenido oportunidad de echarse un clavado en el website y revisar pues todos los casos que tenemos ahí. Los invitamos a hacerlo, ¿no? La gran mayoría, el 99% de los casos de éxito están traducidos al español, ¿no? Para que los puedan descargar, para que puedan revisar los PDFs y puedan conocer absolutamente todos los detalles de qué equipos se utilizaron, cuántos equipos se utilizaron, cuáles fueron las características más importantes, los beneficios, los retos, en fin, todo ese análisis que hicimos lo tenemos pues absolutamente en todos nuestros casos de éxito disponibles en nuestro sitio web. Entonces los invitamos a visitar ahí la sección de soluciones y ahí es en donde van a encontrar la pestaña de casos de éxito, ¿vale? Entonces, pues antes de pasar a la dinámica de la rifa del GV3000, creo que es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Para que vayamos preparando también el tema de la rifa. Entonces, mi estimado Raúl, te cedo la palabra un momentito para que pues, nos ayudes a contestar algunas de las preguntas que están haciendo en este momento y que nos ayudes a recapitular las más interesantes que tuvimos durante la sesión. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Bueno, teníamos varias preguntas, sobre todo referente a los primeros casos de éxito que trabajaban con nuestros AP. Una de ellas era básicamente cómo fue la interconexión de esas antenas, sobre todo en el caso de Ecuador. Preguntaban si fue por fibra, fue por mesh. Bueno, básicamente la conexión del primer caso, el de Ecuador, y de hecho ahí estuve un poquito más involucrado, se trabajó con troncalización en fibra, es decir, todos esos puntos donde estaban los APs, llegaba una fibra y luego de ahí se bajaba a través de un switch con entrada fibra de salida LAN, se bajaban los APs
y los AP se conectaban allá a la red, ¿ok? Entonces a través de esta fibra se accedía a toda la red de Internet, ¿ok? Luego de esto se trabajó con un analizador para Android llamado Wi-Fi Analyzer. La persona que hizo la implementación básicamente, obviamente se hizo algo primero en papel. Luego ya cuando vas a sitio, dependiendo de las condiciones del terreno, la interferencia electromagnética, etcétera, se utiliza un programa como el Wi-Fi Analyzer para medir la intensidad de la señal y a su vez tratar de solapar o estar seguro de que ningún área quede sin cubrirse en el trayecto. Así la persona que va pasando por todos los APs nunca pierda conexión, si haga un roaming sin problemas, ¿ok? Y continuo. Además es importante recalcar que nuestros APs tienen tecnología de roaming avanzada, que nos permite obviamente hacer este roaming de una forma mucho más rápida, y que así, si usted está viendo un streaming o tiene una llamada en vivo, usted pueda seguir teniendo su llamada sin que ésta se corte, ¿ok? A medida que pasas de una antena a otra. Entonces, la idea de todo este proyecto es que básicamente es un proyecto fue bastante retador, ya que obviamente se tienen personas en movimiento, un flujo de personas en movimiento, que a su vez van a estar viendo streaming ya sea de voz o de video, y la idea era que ellos pudieran mantener la conexión a internet durante todo el trayecto, ¿ok? Eh, el roaming es automático. Obviamente, el tema del roaming es interesante porque tanto el AP como el teléfono deben soportarlo. ¿Ok? Entonces, el roaming que básicamente está haciendo el AP trabaja con tres tecnologías: 802.11K, B y R, y el teléfono debe soportarlo para que el roaming sea totalmente exitoso. ¿Ok? Pregunta Enrique, Enrique Sonora Estrada: buen día. Para el caso de PMS, ¿es posible nos informen con qué desarrollos o marcas fuera de Grandstream han instalado el equipo? Eh, para el, o sea, no entiendo la pregunta. O sea, si es de Grandstream, obviamente te puedo comentar que nosotros para los PMS nos apoyamos con H-Mobile. Es un middleware, una plataforma que permite interactuar entre nuestra UCM y los sistemas hoteleros más importantes del mundo, ¿ok? Entonces, básicamente, a través de H-Mobile, ustedes pueden solicitar que se haga la integración ya con cualquier sistema hotelero y nuestra PBX sin problema, ¿ok? Obviamente, esto va a tener un costo. H-Mobile tiene un costo para poder hacer esa integración. Ok. Carlos, para ese tipo de temas, pues te invito a abrir un ticket de nuestra plataforma de soporte y con eso te podemos ayudar sin problema alguno. ¿Ok? La integración con HMobile se realiza por medio de SIGTRONC. No, se realiza a través de una API, ¿ok? Una API PMS. Allí tenemos, de hecho, una pestaña dedicada para HMobile y desde ahí se hace la integración sin problema con HMobile. Y con las cámaras, respecto a las interferencias de energía de las cabinas, ¿tuvieron problemas? No, sin problemas, ¿ok? Me imagino que te refieres al tema de Ecuador, ¿ok? No, sin problema. ¿Cómo puedo abrir un ticket? Ya te voy a colocar aquí el sitio para que lo tengas allí en la mano. Ok, ahí lo puedes abrir sin problema. El proceso de crear un caso de éxito con ustedes, ya que estamos nosotros haciendo varios proyectos actualmente y también para poder tener apoyo técnico. A través del sistema de ticket puedes iniciar, allí te vamos a poder ayudar sin problema y de ser así podemos contactarte con las personas indicadas para poder analizar tu caso de éxito, ¿ok? Otros temas interesantes eran con respecto a Majestic, aparte del PMS. Me hablaban de la alarma o qué tipo de alarmas manejaba el GDS. ¿Ok?
Ok, básicamente el GDS, que es nuestro sistema de control de acceso de video, nos permitía, entre otras cosas, generar alarmas cuando, por ejemplo, una persona le da un golpe al equipo, lo trata de quitar del sitio. Esto puede generar una alarma hacia, ejemplo, el GDMS Manager, que es una aplicación que usted puede instalar en la PC y puede estar monitoreando hasta 72 GDS de forma simultánea. También puede generar una llamada SIP a un teléfono, por ejemplo, de la vigilancia o de las personas encargadas de la vigilancia del sitio, a un grupo de personas, para que ellos vean en tiempo real ese video. Recuerden también que el UCM posee la aplicación Wave, y si esa persona tiene teléfono móvil con la aplicación, lo va a poder ver allí sin problema. ¿Ok? También tenemos alarmas para, por ejemplo, si abren la puerta de forma forzada, no a través del código de apertura de puerto, la tarjeta, también puede generar ese tipo de alarma. O también, por ejemplo, cuando tratan de pasar una tarjeta RFID que no corresponde con las que están aceptadas por el equipo, también se puede generar una alarma. Entonces, básicamente, esos son el tipo de alarmas que tú puedes tener allí en el equipo. También, si tú quitas el equipo completamente y cortas los cables, si se abre el circuito, también se puede configurar para que se genere una alarma en sitio. ¿Ok? Para una propuesta de montacargas en un centro de distribución, los montacargas llegan a los 20 kilómetros por hora y llevan handhelds Motorola. Los access points funcionan en estos ambientes, alrededor de 20 montacargas con handheld. Sí deberían funcionar, ¿ok? No les veo ningún problema. Deberían funcionar. Aunque recuerden que la tecnología Wi-Fi por sí sola, o sea, trabaja o está diseñada para ambientes donde no haya tan altas velocidades, creo que con 20 kilómetros por hora no debería haber problemas, ¿ok? ¿Cuántos equipos puntos de acceso soporta la plataforma GWN? Pregunta interesante. Ahorita no está limitado, no está limitado y es totalmente gratuito, así que lo puedes usar sin problema, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan por allí a la mano? Algunas personas me preguntaron cosas ya muy específicas de ciertos proyectos, o sea, como el tipo de cable, si era un cable que de pronto tenía protección contra exteriores, etcétera. No manejo los detalles tan específicos o el tipo de cable, pero sí te puedo dar ya la parte más general donde estaban implicados los equipos Grandstream, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, perfecto. Ya saben que, como les dije anteriormente, la aplicación que lo maneja es gratis. Sí, todas las aplicaciones Grandstream en este momento son gratuitas, ¿ok? Tanto las que están en la nube como las que usted puede instalar en un servidor, etcétera, son totalmente gratuitas. Ok. En un futuro no lo sabemos. Ahorita no. Las que están no tienen valor, ¿ok? La idea es que usted las pueda utilizar con nuestros equipos y obviamente lo estamos trabajando para que usted adquiera nuestros equipos y tenga la facilidad de poderlos utilizar sin pagar costo adicional. El desarrollo para el GWN7000 sigue activo. Este es el router de Grandstream. Solamente para problemas muy graves que tenga el equipo, pero para nuevas funciones no estamos desarrollando nada para el 7000, ¿ok? Tiene que ser un tema muy grave en el equipo para que podamos trabajar. Perfecto.